31 de marzo de 1889. París está abajo, extendida como un mapa vivo, y arriba, en la punta de una estructura de hierro que hace apenas unos años parecía una locura, Gustave Eiffel contempla la ciudad desde una altura que ningún ser humano había usado así en pleno corazón de una capital. El viento pega duro. La torre todavía huele a metal, a pintura, a trabajo reciente. Abajo hay curiosidad, orgullo. Y también gente que sigue pensando que aquello es una monstruosidad. Lo que tienen enfrente no es solo una obra de ingeniería, es una apuesta. Una apuesta contra el ridículo, contra el tiempo, contra la idea misma de que París debía seguir mirando al pasado. Y la pregunta no es solo cómo lograron levantar aquello en poco más de 2 años. La pregunta es otra. ¿Cómo una estructura que muchos querían fuera temporal terminó convirtiéndose en el símbolo más famoso de Francia? Para entender esa escena, hay que regresar unos años. Francia prepara la Exposición Universal de 1889, una feria gigantesca pensada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa y, de paso, recordarle al mundo que el país seguía siendo una potencia industrial, técnica y cultural. Se abre un concurso. Llegan 107 propuestas. Entre todas, la que gana no es un palacio clásico ni una cúpula solemne, sino la idea de una torre de hierro de 300 metros en el campo de Marte. Detrás del proyecto están Maurice Koechlin y Émile Nouguier, ingenieros de la empresa de Gustave Eiffel, y Stephen Sauvestre, el arquitecto que le dio una forma más elaborada al diseño. Eiffel, ingeniero y empresario especializado en estructuras metálicas, entiende algo antes que muchos. Si esa torre se construía, no iba a ser solo alta. Iba a cambiar el lenguaje visual de una época. Pero aquí hay algo importante. La Torre Eiffel no nace como un monumento sentimental. Nace como una demostración de capacidad técnica, como una especie de manifiesto en hierro. No se concibe para verse bonita en el sentido tradicional, sino para probar que la ingeniería moderna podía hacer algo que hasta entonces parecía desproporcionado, casi ofensivo para el gusto de la época. Y eso es precisamente lo que la vuelve tan interesante. No surge de una nostalgia romántica, sino del choque directo entre arte, industria, ciudad y ambición. París estaba a punto de descubrir que una estructura podía ser odiada por su forma y admirada por su audacia al mismo tiempo. Antes de que la torre existiera, París ya era una capital monumental. Era la ciudad de las avenidas amplias, de la piedra, de las fachadas elegantes, de la ópera, de los puentes, de los grandes edificios que parecían hechos para durar siglos. En ese paisaje, proponer una torre de hierro abierta, sin muros, sin mármol, sin el tipo de ornamento que la gente asociaba con la belleza, era casi una provocación. Pero al mismo tiempo, el siglo XIX ya estaba empujando en otra dirección. El hierro había cambiado puentes, estaciones, mercados y viaductos. El mundo industrial avanzaba, y la Torre Eiffel iba a convertirse en la gran declaración de ese nuevo idioma. Lo increíble es que el proyecto no dependía solo del tamaño, sino de la precisión. La torre iba a componerse de 18.038 piezas metálicas, a partir de 5.300 dibujos de taller, con el trabajo de 50 ingenieros y diseñadores. En los talleres de Levallois-Perret, a las afueras de París, las piezas se trazaban, cortaban y perforaban con una exactitud que llegaba a décimas de milímetro. No era una obra improvisada ni artesanal, en el sentido romántico. Era, más bien, una coreografía industrial gigantesca. Parte del secreto de la velocidad estuvo justamente ahí. Cuando la cimentación apenas comenzaba, la prefabricación ya avanzaba. La torre no se estaba inventando sobre la marcha. Se estaba calculando casi como si fuera un mecanismo. Y hay otro dato que suele pasarse por alto. La concesión de la torre no era eterna. Desde el principio, su vida útil estaba pensada en términos limitados. No se levantaba como una catedral destinada a quedarse para siempre, sino como una estructura asociada a la exposición y, en teoría, desmontable con el tiempo. Ese detalle cambia por completo la historia, porque significa
que desde el primer día la torre no solo tenía que sostenerse físicamente, también tenía que justificar su existencia, tenía que demostrar que merecía ocupar ese lugar, pero antes de pelear por su permanencia, primero tenía que sobrevivir a su momento más delicado. El paso de un diseño en papel a 4 patas de hierro inclinadas que debían elevarse y encontrarse con una precisión brutal, porque una cosa era dibujar una torre de 300 metros. Otra muy distinta era hacer que realmente subiera desde el suelo sin doblarse, sin desviarse y sin convertirse en el fracaso más visible de Europa. Y entonces llega el primer golpe. Ni siquiera había avanzado demasiado la obra cuando estalló la protesta pública. En 1887, un grupo de artistas e intelectuales publica una carta de rechazo que hoy se recuerda como una de las grandes reacciones culturales contra una obra que después sería adorada. Entre los firmantes había nombres muy pesados: Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas hijo, Charles Garnier y otros referentes del mundo artístico francés. No estaban discutiendo un detalle menor. Estaban diciendo, básicamente, que esa torre iba a desfigurar París, que convertiría a la ciudad en rehén de una chimenea industrial gigantesca, que sería una mancha visual en el centro de una capital histórica. Mientras arriba se libraba esa batalla simbólica, abajo ocurría otra mucho más material. Levantar la torre exigía resolver primero el problema del terreno. En 2 de sus lados, los más cercanos al Sena, el trabajo era mucho más complicado porque las cimentaciones bajaban hasta una zona influida por el río. Para solucionarlo, los constructores recurrieron a cajones metálicos estancos e inyectaron aire comprimido, una técnica que Eiffel ya conocía de otras obras de ingeniería. Dicho simple, antes de que la torre fuera una hazaña vertical, fue una hazaña subterránea. El espectáculo que todos recuerdan comenzó en realidad bajo tierra, peleando contra el agua y la estabilidad del suelo. Después vino el hierro. Las piezas llegaban preparadas desde taller y en obra se armaban primero con pernos provisionales. Más tarde esos pernos se sustituían por remaches colocados en caliente, que al enfriarse apretaban la unión con enorme firmeza. Solo una tercera parte de los 2.5 millones de remaches se colocó directamente en el sitio. Cada remache requería un equipo de 4 hombres. Uno lo calentaba, otro lo sostenía, otro formaba la cabeza y otro golpeaba con el mazo. Es una imagen brutalmente física para una obra que hoy mucha gente imagina como algo casi etéreo. La Torre Eiffel no subió en silencio. Subió entre fuego, golpes, mediciones, hierro candente y coordinación milimétrica. Y aquí aparece el dato que cambia la percepción de todo. Mucha gente cree que la torre triunfó por inspiración, por genialidad artística o por simple audacia. Pero no. Triunfó, sobre todo, por método, por cálculo, por la obsesión de hacer que miles de piezas distintas se comportaran como si fueran una sola. En otras palabras, la Torre Eiffel no venció primero por su altura, venció por su precisión. Y cuando entiendes eso, la dejas de ver solo como un monumento, y empiezas a verla como una máquina gigantesca, diseñada para resistir el viento y convencer al mundo de que el futuro ya había llegado. A partir de ahí, la obra entra en una fase que debió sentirse como vivir dentro de un experimento permanente. En los talleres trabajaban alrededor de 150 personas preparando componentes. En el sitio, entre 150 y 300 obreros levantaban la estructura. Cada pieza tenía que encajar con otra, y luego con otra más, en una secuencia donde el error pequeño podía convertirse en un problema enorme a medida que la torre creciera. Esa es una de las razones por las que hoy sigue impresionando tanto. Aunque parece ligera y casi transparente, detrás había una disciplina de fabricación industrial casi feroz. No era solo construir alto, era construir alto sin perder control. Aquí también vale la pena detenerse en los personajes secundarios, porque sin ellos, la torre no existiría tal como la conocemos. Maurice Koechlin y Émile Nouguier aportaron el concepto ingenieril. Stephen Sauvestre suavizó y refinó el aspecto del diseño para hacerlo más aceptable.
Y Gustave Eiffel hizo algo decisivo. Tomó la idea, le puso su nombre, su prestigio y su empuje empresarial. Muchas veces la historia reduce todo a una sola figura, porque es más cómodo, pero la torre fue en realidad el resultado de una inteligencia colectiva muy bien organizada. Una mezcla de imaginación estructural, diseño arquitectónico, gestión industrial y voluntad política. Por eso funciona tan bien como símbolo de una época. No pertenece solo a un genio. Pertenece a un sistema completo de talento y ejecución. Conforme la torre sube, también cambia la discusión pública. Ya no es una simple amenaza dibujada en papel. Ahora es una presencia real que va imponiéndose en el cielo de París. Y cuando una estructura así empieza a dominar el horizonte, la ciudad tiene que tomar postura. ¿Es un horror? ¿Es una genialidad? ¿Es una agresión al paisaje? ¿O es justamente la prueba de que una capital moderna no puede quedarse congelada en su propio prestigio? Esa tensión entre rechazo y fascinación empieza a volverse inseparable de la torre. De hecho, podríamos decir que el mito de la Torre Eiffel nace antes de su inauguración, en el momento exacto en que París se da cuenta de que ya no puede ignorarla, y mientras eso pasa, la estructura sigue avanzando hacia lo impensable. Más hierro, más uniones, más altura. La futura torre más alta del mundo empieza a dejar atrás no solo la escala cotidiana de la ciudad, sino también la imaginación de sus críticos. Porque una cosa era burlarse de un proyecto, otra muy distinta era verlo levantarse día tras día y entender que, si llegaba hasta el final, no sería simplemente un edificio más, sería una declaración de época. Pero incluso si conseguían terminarla, quedaba una pregunta que nadie podía responder todavía. ¿La gente iba a aceptarla? ¿O iba a esperar pacientemente el día en que la desmontaran? El clímax de esta historia no es un derrumbe, sino todo lo contrario. Es el instante en que ya no hay vuelta atrás. Cuando la torre entra en su tramo final, deja de ser una hipótesis y se convierte en un hecho. Ya están ahí las cifras que hoy parecen casi irreales. 18.038 piezas metálicas, 2.5 millones de remaches, 7.300 toneladas de hierro, 60 toneladas de pintura, 5 elevadores previstos, una red completa de ingeniería y montaje que había trabajado durante 2 años, 2 meses y 5 días. Lo que estaba ocurriendo en París no era una construcción cualquiera. Era una demostración mundial de velocidad, organización y confianza técnica. Y entonces llega la fecha decisiva, 31 de marzo de 1889. La torre queda completada e inaugurada. En términos simbólicos, ese día cambia todo. La estructura de hierro que había sido ridiculizada por muchos pasa a convertirse en la gran protagonista visual de la Exposición Universal. Y no solo eso, supera al monumento a Washington y se convierte en la estructura hecha por el ser humano más alta del mundo. Ese dato importa porque revela algo más profundo que un récord. Revela que, a finales del siglo XIX, la humanidad ya no se conformaba con levantar monumentos. Quería desafiar el cielo con cálculos, acero e industria. La Torre Eiffel era la prueba física de que el mundo moderno podía pensar en vertical. Pero el verdadero impacto no fue solo técnico, fue psicológico. París, una ciudad acostumbrada a definir el gusto europeo, tenía ahora en su centro un objeto que obligaba a repensar la belleza. Porque la torre no pedía permiso para gustar, se imponía. Su lógica era visible. Sus huesos estaban expuestos, no escondía nada. Y eso, para muchos contemporáneos, era escandaloso. Para otros, en cambio, era exactamente lo que hacía falta. Una arquitectura que no fingiera ser otra cosa, una forma cuya estética naciera de su propia estructura. En ese sentido, la torre no solo alcanzó 300 metros, alcanzó algo más raro. Cambió la conversación sobre lo que una ciudad podía aceptar como hermoso. Así que el clímax de esta historia no consiste en un desastre evitado por poco. Consiste en algo quizá más poderoso. En el momento en que lo impensable deja de parecer ridículo y empieza a parecer inevitable. Eso fue la Torre Eiffel. Una idea que durante un tiempo parecía demasiado alta, demasiado fría, demasiado industrial, demasiado agresiva,
hasta que un día estuvo ahí, terminada, y la realidad obligó a todos a discutir con un hecho consumado. Y pocas cosas pesan más en la historia que un hecho consumado de 300 metros en medio de París. Ahora viene la parte más irónica. La torre había ganado la batalla de la construcción, sí, pero todavía no había ganado la batalla del tiempo. Su permanencia no estaba garantizada. La concesión era de 20 años. En teoría, después podía desaparecer. Y aquí es donde Gustave Eiffel demuestra que entendía no solo de estructuras, sino también de supervivencia estratégica. Empezó a impulsar y promover usos científicos para la torre, observaciones meteorológicas, estudios físicos, experimentos sobre resistencia del aire. La torre tenía que dejar de ser vista como una simple atracción de feria y convertirse en una herramienta útil, y lo logró. El giro definitivo llegó con la radio. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la comunicación inalámbrica empezó a abrir posibilidades enormes. La altura de la torre la volvía perfecta para experimentos y transmisiones. En 1898, Eugène Ducretet logró establecer desde allí una primera comunicación por radio, en código Morse, con el Panteón de París. Más adelante, el interés militar en la telegrafía sin hilos terminó de volverla estratégica. Con apoyo de Eiffel, Gustave Ferrier instaló una red militar de radiotelegrafía. Lo que había nacido como gesto monumental para una exposición acabó convirtiéndose en infraestructura útil para la ciencia, la técnica y el Estado. Y esa utilidad fue la que la salvó. Eso cambia por completo la lectura de la torre. Porque ya no estamos hablando solo de un objeto bello o famoso. Estamos hablando de una estructura que justificó su permanencia siendo valiosa. En 1910 pudo haber sido demolida. No lo fue. La ciudad ya no tenía enfrente una extravagancia temporal, sino una antena monumental con aplicaciones reales. Y así, casi sin que nadie pudiera preverlo del todo en 1887, la obra más discutida de París terminó convirtiéndose en una pieza indispensable de la modernidad. Después llegarían las postales, el turismo, el cine, la mitología romántica, las luces, la marca mundial. Pero antes de ser todo eso, la Torre Eiffel fue una respuesta muy concreta a una pregunta muy práctica. ¿Sirve para algo? La respuesta fue sí. Y ese sí la volvió inmortal. Por eso sigue importando hoy. Porque no es solo un icono bonito. Es el recordatorio de que una ciudad puede rechazar primero lo que después termina abrazando. De que la innovación casi siempre entra haciendo ruido. De que lo que hoy parece agresivo o fuera de lugar, mañana puede convertirse en la imagen más querida de un país entero. Y también de algo más humano. Que muchas veces las obras más duraderas nacen bajo sospecha, entre burlas, dudas y resistencia. La Torre Eiffel no se volvió eterna porque todos la amaron desde el principio. Se volvió eterna porque resistió el tiempo suficiente para demostrar que el futuro también podía tener forma. Y al final, eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia. La Torre Eiffel no nos habla solo de hierro, remaches y altura. Nos habla de algo mucho más cercano, de esa tensión constante entre lo conocido y lo nuevo, entre el miedo al cambio y la emoción de ver hasta dónde puede llegar una idea cuando alguien se atreve a empujarla hasta el final. A veces la historia no la cambia lo que nace perfecto. La cambia lo que nace discutido, pero aguanta. Y si esta historia te dejó pensando, cuéntame acá abajo. ¿Tú crees que, de haber vivido en ese París de 1887, habrías estado a favor de construirla? ¿O habrías firmado en contra? Y ya sabes, si te gusta que aquí contemos la historia así, con calma, con tensión y con los hechos bien puestos, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, y seguimos con otra de esas historias que cuando empiezan parecen una locura, y cuando terminan cambian el mundo.